Damos muchas gracias al Señor que nos permite estar aquí en su casa y vamos a orar pidiendo la bendición de Dios para recibir su palabra. Gracias, Dios, porque sabemos que tú nos amas y en ese amor, Señor, también nos das nuestro alimento espiritual, el alimento de nuestras almas, que es tu palabra, el cual queremos recibir, Señor, con grande bendición y con acciones de gracias delante de ti, porque sabemos que tú eres, Señor, quien habla, no es el hombre. Ayúdanos a mirar de esta manera, Señor, las Escrituras, sabiendo que es palabra tuya, hablando a nuestro corazón. Señor, que nada nos perturbe, que podamos, Señor, aprender y sobre todo, Señor, glorificar tu nombre, llevando a la práctica lo que hoy, Señor, tú quieres decirnos. A tu nombre sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo viajó a muchas de las principales ciudades del Imperio Romano. Y lo mismo podemos verlo en Filipos, en Éfeso, en Corinto, como también en provincias, en pueblos, en aldeas, inclusive en algunas islas, ¿verdad? Y estos viajes que realizó el apóstol Pablo muchas veces fueron por tierra y algunas veces también fueron por mar. Los viajes misioneros de Pablo, los 3 que realizó, se calculan en tiempo aproximadamente del año 47 al año 58, 11 años. 3 viajes de Pablo, decíamos, en ciudades, en pueblos, en aldeas, las provincias. 11 años predicando es lo que se calcula que fue el tiempo en el que Pablo se dedicó a predicar, a enseñar, sobre todo a fundar iglesias, lugar al que Pablo llegaba en el poder de Dios, porque para eso el Señor lo había llamado, para llevar su nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de muchas naciones. Ese es Pablo, predicando el evangelio, fundando iglesias, pero no solamente fundaba las iglesias, sino que tenía una gran preocupación. En el corazón de Pablo, como siervo de Dios, su preocupación era que las iglesias, estuviesen bien arraigadas en la fe, que alguien pudiese dar continuidad al trabajo de la siembra del evangelio y de la edificación del cuerpo de Cristo. Y para ello se valía de personas idóneas para continuar esta labor. Y vemos nosotros, tanto en el libro de los Hechos como en las epístolas de Pablo, nombres de personas que ayudaron a dar precisamente ese alimento espiritual a las iglesias con el fin de ser confirmadas. Hombres e inclusive también mujeres, porque en Romanos capítulo 16 se menciona el nombre de algunas personas, de hermanas, que ayudaron, que colaboraron. Inclusive en el pasaje que hoy leímos, nosotros vemos el nombre de Priscila y de Aquila, que están ayudando precisamente a esta labor en la preocupación que tiene Pablo. Hermanos consiervos de quienes Pablo dice que son aptos, son capacitados para enseñar la palabra de Dios, y pudiéramos nosotros mencionar a quiénes. Por ejemplo, a Timoteo, tenemos a Tito, tenemos a Aquila, tenemos a Bernabé, tenemos a Silas y tantos nombres que nosotros conocemos a través de la Escritura, de quienes Pablo llama coadjutores, personas que ayudan, personas que colaboran en la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo llegaba, plantaba iglesias, después continuaba sus recorridos, pero él se preocupaba por dejar a personas que hicieran esa labor. Y en esta ocasión quiero hablarles precisamente de un hombre
Allí en el libro de los Hechos, capítulo 18, a partir del versículo 24 y hasta el 28, un hombre llamado Apolos, dentro de los colaboradores de Pablo, de la gente que se dedicaba a dar continuidad a ese trabajo de la enseñanza para el pueblo de Dios, está Apolos. Y creo yo que de pocas personas se dice tanto como se dice aquí de Apolos. O ustedes ayúdenme a pensar de quién más se dicen tantas virtudes que tenga, de un hombre. Sí, por ejemplo, de Timoteo sabemos que desde la niñez había las escrituras, ¿verdad? Pero no hay otro personaje de quien se diga tanto como aquí se dice de Apolos. Y aunque no lo está diciendo Pablo, sino que lo está diciendo Lucas, porque Lucas es quien escribe el libro de los Hechos, vamos a ver entonces qué se dice acerca de Apolos. Versículo 24, hay dos cosas que se mencionan de Apolos que quiero comentar. La primera es su elocuencia. El nombre de Apolos es un diminutivo del nombre Apolonio. El diminutivo es Apolos. Y se dice en este versículo que fue un judío nacido en la famosa ciudad de Alejandría en Egipto. Es un judío que nace en Egipto, pero llega a Éfeso, eso es lo que dice el versículo 24 de Hechos 18, y de él se destaca primeramente su habilidad, la fluidez con la que hablaba Apolos, esto es elocuencia, la habilidad, la fluidez con la que él se expresaba, la forma en la que él hablaba y compartía la palabra de Dios. Dice la Escritura que por esa elocuencia que tiene Apolos, esa habilidad, esa fluidez con la que habla, puede convencer a las personas. Yo me acordaba el día de ayer, ya estudiando el pasaje, de cómo hay personas que tienen la habilidad de hablar para vender. Y aunque usted no quiera comprar, esas personas que tienen la habilidad de vender, se lo van a vender. Son personas que saben su trabajo, saben la labor. Y yo no pude imaginarme en esta ocasión cómo sería Apolos. ¿Sería bajito? ¿Sería alto? ¿Sería gordito? Un judío, pero eso sí, con una facilidad para hablar que usted lo escuchaba. Es más, dice el pasaje, y Lucas lo reconoce y dice que convencía a los judíos, ¿sí? Con la forma de hablar. Dice, hablándoles de Cristo, basado en las Escrituras, los convencía. Eso es lo que se destaca aquí de Apolos. Y creo que la idea de lo que se dice de Apolos no es alabar al hombre, ¿sí? No creo que esa sea la razón por la que aquí se habla de Apolos y se mencionan las cualidades que este hombre tenga, sino más bien yo creo que, como dice Romanos 13:7, y Pablo lo enseña a la iglesia, dice pues que hay que darle honra al que merece honra, un reconocimiento, dice Pablo ahí Romanos 13:7, al que tributo, tributo, al que honra, honra, al que pecho, pecho. Tenemos que darle a cada uno su lugar. Y creo que es digno de reconocer, como hoy la iglesia reconoce a los maestros precisamente en este día, de la labor que realizan. No es alabar al hombre, es un reconocimiento, porque la alabanza toda la recibe, es para nuestro Dios. Dice el Salmo, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, solamente para la gloria de Dios. Entonces no es la idea de por qué Lucas menciona todo lo que menciona acerca de Apolos. Cada miembro de la iglesia, tenemos que reconocerlo también, tiene un don. Cada uno de ustedes y de nosotros que formamos la iglesia de Dios, tenemos un don que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Como miembros del cuerpo de Cristo, ningún miembro está sin un don, según dice la palabra de nuestro Dios. Romanos 12, versículo 4, dice lo siguiente: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros,
Empero todos los miembros no tienen la misma operación. En la iglesia de Cristo, no todos tenemos el mismo don. Creo que eso es lo que se trata de decir de por qué Apolos tiene ese don. Si tiene la habilidad de hablar con fluidez, a lo que nosotros llamamos elocuencia, es algo que Dios le dio a él. Y quiero decir que el don que usted tenga y el que yo tenga no es de nosotros. Dios nos lo dio. Y cada uno, dice aquí Romanos 12:4, que nosotros siendo muchos miembros en el cuerpo, no todos tenemos la misma operación, no todos tenemos la misma función, pero todos hemos sido equipados con algún don, como lo tiene Apolos. Y es deber, escuchen esto, sobre todo los hermanos directivos, que es deber de quienes están al frente de la iglesia reconocer primero cuál es el don de los miembros, animar, invitándolos a utilizar precisamente ese don que poseen. Es responsabilidad de quienes dirigen las iglesias, quienes están al frente de las iglesias. Allí la función de Pablo. Pablo plantaba las iglesias, veía a los hermanos y dijo: ese hermano tiene el don. Este hermano nos va a ayudar. Y los colocaba. Esa era la preocupación de Pablo. Y ponía a los hermanos. Ese era su deber también. Y quisiera poner un ejemplo, porque no soy muy dado a poner ejemplos, pero al estudiar me acordaba que en alguna ocasión iba yo a untarle pan, a mi pan, le iba yo a untar de este queso crema. Y yo agarré un cubierto, y me dice mi esposa: ese cubierto no es para lo que tú quieres hacer. Y sacó otro, un poquito diferente en su forma, en su diseño, y me dice: para eso están los diseñadores, diseñaron esto para que le untes queso crema a tu pan. Y yo le dije: para mí sirven para lo mismo. Y me dijo: no es así. Y entonces, estudiando el pasaje, dije: ¿cuánta razón hay? Porque si en la cocina hay instrumentos, eso es lo que quiero decirles, si en una cocina hay instrumentos que sirven para una cosa y otros que sirven para otra, a lo mejor disculpen mi ignorancia, yo no lo sabía, pero si cada instrumento de la cocina tiene una función, y obviamente pues la que está en la cocina sabe cuál es la función, quienes están al frente de la iglesia, con sabiduría y con inteligencia y con temor de Dios, deben de saber cuál es el don de la hermana, del hermano y del hermano que está allá atrás. Y animarlos y ponerlos a trabajar, invitarles a utilizar ese don. Miren, en la iglesia el que toca un instrumento, pues tiene que hacer esa labor, ¿verdad? Y a lo mejor alguien lo tiene más desarrollado y entonces decimos: hermano, por favor, pásele. Y eso es inteligente. Poner a los hermanos a trabajar en el don que les corresponde. Imagínense ustedes a Apolos de diácono, con la elocuencia que Dios le había dotado. Hombre, diríamos nosotros, qué desperdicio de talento. Teniendo un hermano con tanta facilidad para hablar, tanta elocuencia, me lo ponen de diácono. No, hay quien sirve para el diaconado en la iglesia, porque ese es su don. En esta semana también alguien me dijo: híjole, ese muchachito tiene el don del diaconado. Y hasta me dijeron: yo no conozco otro diácono tan joven y, por cierto, y tan guapo que esté haciendo esa labor en la iglesia. Bueno, no dijeron guapo, dijeron: no, está haciendo una labor de diaconado en la iglesia y lo está haciendo perfecto. Cada miembro de la iglesia tiene una función y, hermanos, es de reconocerla y de ponerlos a trabajar en donde les corresponda. Apolos además de ser un elocuente,
Dice la Escritura, lo segundo, en este versículo 24, que tiene un conocimiento de las Escrituras sorprendente. Ahí sí usted ya imagínese cómo es Apolos. Tiene una habilidad en la mente para manejar las Escrituras y en la boca para expresarlas. Pues ¿cómo no va a convencer? Tanto tiene en la mente este hombre de las Escrituras, y usted se da cuenta cuando alguien sabe de la Biblia y cuando alguien ni siquiera tiene la capacidad de leerla. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Sí se dan cuenta. Usted dice, ese sí sabe Biblia. Pero creo yo que solo hay una forma de conocer la Biblia. ¿Cuál es? Leyéndola. Claro que sí, leyéndola. Y Pablo sabe de esto y por eso le dice a Timoteo, en la primera Timoteo capítulo 4 versículo 13, le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate ¿en qué? En leer. Ocúpate en leer. Primeramente, después en exhortar y después en enseñar. Porque Pablo sabe que leer es importante. Un conocedor de la Biblia se echa de ver. Cuando alguien preparó la clase que va a exponer, usted se da cuenta. Y yo no tengo que decirles. Ustedes se dan cuenta, amados hermanos, en esa habilidad, ¿verdad? En ese don que Dios ha puesto en las personas. Y bueno, si alguien quiere conocer de la Biblia, no hay de otra más que leerla. Y es lo que Pablo le encarga. Pero además de ello, no solamente Apolos es un elocuente expositor y conocedor de las Escrituras, sino que enseña en la iglesia. Cuando él llega a Éfeso, Priscila y Aquila lo observan y dicen, wow, tiene una habilidad para exponer. Vamos a releer nuevamente versículos 25, que dice, 25 y 26, refiriéndose a Apolos, era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba, allí está, enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor. Esta palabrita que se utiliza aquí, ferviente de espíritu, significa que Apolos, cuando lo ponían a dar una clase, le hervía la sangre, ¿sí? Era un hermano que se frotaba las manos disfrutando lo que iba a hacer. Se le veía, tenía un espíritu que, dice aquí, ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente. Ese era lo suyo. En la iglesia, queridos hermanos, hay personas que tienen ese don de la enseñanza. Y es de grande bendición para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, para su edificación, contar con hermanos así. Y en la iglesia Dios ha puesto, yo cuando digo iglesia no solamente aquí, en esta congregación, sino en las demás iglesias hay gente que tiene ese espíritu fervoroso. Hermanos que con diligencia enseñan la palabra del Señor. Aunque este hermano Apolos dice que solamente enseñaba en el bautismo de Juan, pero lo que hacía lo hacía bien. Así que cuando a nosotros nos corresponda hablar la palabra de Dios y enseñarla, tenemos una gran responsabilidad. Pero aquellos hermanos que tienen el don de exponer el evangelio, de enseñar la palabra de Dios, pues les motivamos todavía a hacerlo con ese espíritu tan fervoroso y con tanta diligencia, que para nosotros, hermanos, sea un deleite exponer la palabra de nuestro Dios y no una carga. No una carga, no de decir, me toca dar el tema, me toca darle el estudio. Hermanos, necesitamos un espíritu fervoroso para poder hablar así la palabra de nuestro Dios. Apolos está ocupando uno de los 5 ministerios que Pablo menciona en Efesios capítulo 4, versículo número 11. ¿Cuáles son esos 5 ministerios que había en la iglesia en aquel tiempo, en el primer siglo?
los ministerios que se mencionan en Efesios 4:11, y de hecho hasta el día de hoy los conocen así como los 5 ministerios de la iglesia. Dice Pablo, hablando de Dios a través del Espíritu Santo, que Él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y otros maestros. Ahí dice doctores, maestros, pero claramente dice el siguiente versículo 12 que estos 5 ministerios están puestos en la iglesia para perfección de los santos, versículo 12. Ese ministerio que hoy la iglesia tiene de la enseñanza a través de los maestros es para perfección de los santos. Y más adelante dice que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos dos son los 2 propósitos que hay en este ministerio de la enseñanza: la perfección de los santos y la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cada vez que alguien enseña palabra de Dios, que enseña o que ocupa un púlpito, un atril para exponer las verdades del evangelio, tenemos que hacerlo, hermanos, pensando en edificar la iglesia de Cristo, en dar ese alimento. Porque, poniendo otro ejemplo de nuestra vida cotidiana, si usted va a servir un alimento a unos invitados que usted va a tener en casa, usted se va a esmerar por la alimentación, ¿verdad? Por el alimento. ¿A quién ocuparía usted? ¿A un principiante? ¿A un experto cocinero? Un chef. ¿Usted a quién ocupa? ¿A quién le da la responsabilidad de decir, hoy te toca cocinar para servirle a mis invitados? No escoge usted aquel que tenga la habilidad. ¿A quién vamos a poner en la iglesia? Yo sé que hay hermanos que tienen muy buena voluntad y muy buena disposición, porque a veces el que tiene el don lo tiene enterrado. Y entonces a veces nos vamos por el hermano que tiene más la disposición que el que tiene el don, porque como aquel agarró su talento y lo escondió. No. Si claramente aquí dice la palabra de Dios que estos ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos, somos responsables, somos coadjutores de poder compartir el alimento espiritual al pueblo de Dios. Entonces, hagámoslo como expertos. No como neófitos, no como principiantes. Y usted que está sentado escuchando la palabra, usted también se da cuenta, ¿sí? Y a veces no falta el comentario. No es doloso, a veces es exigente, porque usted dice, quiero más palabra de Dios. Usted no viene a la iglesia, usted no viene a ocupar un lugar en las bancas del templo para escuchar chistes o para escuchar anécdotas de mi vida, ¿sí? Por eso hay momentos de testimonio, pero cuando es el momento de la palabra de Dios, tenemos que tener esto en mente. Voy a servir, me toca servir el alimento espiritual para la iglesia, porque tenemos un propósito, la perfección, y eso es lo que Pablo hace. Dice, pongan a estos hermanos. Cuando le dice a un consiervo, le dice, para esto te dejé en Creta, para que corrigieses lo que hace falta. Pablo sabía, esta es la persona que me va a ayudar en el trabajo en tal iglesia, en Creta. Tito, tú te vas a encargar de hacer esta labor, porque tú eres idóneo para hacer esto. Y entonces cuando nosotros nos fijamos en los dones que tiene la iglesia, que tienen los miembros de la iglesia, solamente es para ponerlos a trabajar en eso que Dios les ha dado. Estos ministerios entonces son para ese fin, que la iglesia sea confirmada, que sea bien cimentada, que esté nutrida en la palabra de nuestro Dios. Esa era la preocupación de Pablo, y esa debe ser la preocupación de quienes están al frente de la iglesia. Un buen maestro siempre, otra cosa que quiero comentar de Apolos, un buen maestro siempre va a estar abierto a un aprendizaje continuo. Aun cuando se dice que Apolos conocía las escrituras, había una partecita que no conocía Apolos.
porque dice que él enseñaba, y sí lo hacía con diligencia y con espíritu fervoroso, pero solamente basándose en el bautismo de Juan. En aquella ocasión, cuando Apolos está hablando en la sinagoga, allí en Éfeso, están sentados allí Priscila y Aquila. Y lo escucharon, y vean la forma de proceder de Priscila y Aquila. Terminando la reunión, dice, lo tomaron aparte. O sea, no lo hicieron públicamente. No le dijeron, hermano Apolos, permítanos, creo que usted está mal en este punto. No. Con gran educación lo tomaron aparte, y dice la Escritura, en el versículo 26, la segunda parte, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Le dijeron, mira, sí, lo que Juan enseñó es el principio, pero te falta esta parte que complementa lo que tú estás enseñando, porque según las Escrituras, Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, es el Mesías, y entonces es abierto el entendimiento de Apolos, y a partir de ese momento, entonces ahora va a enseñar completamente el camino de Dios. Versículo 26. Priscila y Aquila aquí están haciendo también esta hermosa labor. Pablo los saluda en Romanos 16, versículo 3, donde dice, saludad a Priscila y Aquila, mis coadjutores, ayudadores en Cristo Jesús. Ellos se encargaron, Priscila y Aquila, de, por llamarlo de una manera, de actualizar la enseñanza de Apolos. Y por su parte, pues Apolos tuvo la humildad de aceptar lo que Priscila y Aquila le habían compartido. Y quiero decir que después de esta actualización que recibe Apolos, él quiere, dice el versículo siguiente, versículo 27, Apolos quiere pasar para Acaya, de Éfeso a el otro continente, a la península de Acaya, donde está Corinto. Dice, él quiere pasar para allá. Su deseo, creo yo, que es continuar enseñando, y ahora que tiene la información actualizada, quiere pasar para Acaya y seguir compartiendo y seguir enseñando. Y dice el versículo 27 que los hermanos exhortados, ahí los hermanos de Éfeso, escribieron a los discípulos que lo recibiesen allá en la península de Acaya. Y venido él, llegando a Acaya, a la península, específicamente Corinto, para adelantarnos, dice aquí que aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído. Y este es el tercer punto de la exposición de esta tarde. Es un hermano de mucho provecho. Hermano de mucho provecho en la iglesia. Él llega allí a la península de Acaya, decíamos Corinto, porque versículo 19, capítulo 19 de Hechos, versículo 1 dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Él llega a Corinto, ese es el lugar, y Pablo en primera a los Corintios, cuando escribe su carta, años posteriores, dice, capítulo 3, versículo 6, lo siguiente, que Apolos se queda allí en Corinto. Pablo escribe la carta y dice lo siguiente, primera a los Corintios 3, 6, dice Pablo, yo planté, a los hermanos de Corinto, yo planté aquí en la iglesia, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Uno planta, otro riega, y Dios se encarga de dar el crecimiento en la iglesia. Y esto es lo que hacía Pablo, llegar, plantar, pero había alguien que daba continuidad a ese trabajo a través de la enseñanza. Esa es la función de los maestros en la iglesia, de los que enseñan o de los que enseñamos la palabra de nuestro Dios. Pero dice Pablo más adelante, versículo, allí en 1 Corintios 3, versículos 8 y 9, que el que planta y el que riega son una misma cosa, colaboradores o trabajadores, ayudadores, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y esto es interesante, queridos hermanos, porque nosotros que trabajamos en la iglesia,
tenemos una recompensa. Hay una recompensa. Además del privilegio que Dios nos da de poder compartir el Evangelio, todavía hay una recompensa. Y la recompensa no solamente viene de parte de la iglesia, porque la iglesia también en su esplendidez, en su generosidad, de verdad es una grande bendición. Siempre tenemos no solo el reconocimiento, sino no falta de lo que la iglesia se desprende para reconocer la labor de la enseñanza. Y también es bueno, ¿sí? Tenemos que reconocer. Viene a mi mente ahorita un pasaje donde Pablo habla a la iglesia de los tesalonicenses, donde dice que tenemos que reconocer a los hermanos que trabajan en la iglesia. Primera Tesalonicenses 5, versículo 12. Primera los Tesalonicenses 5:12 dice de la siguiente manera: y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. La iglesia tiene que reconocer a estos hermanos que trabajan en la iglesia. Y dice Pablo, ahí mismo Primera Tesalonicenses 2:9, porque ya, hermanos, os acordáis de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día, no por ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Y entonces cuando Pablo escribe acerca de los hermanos que han trabajado en la iglesia de Corinto, dice: yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento, pero ni el que planta ni el que riega son una sola cosa, colaboradores. Y dice: aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y dice el siguiente versículo 9: porque vosotros coadjutores somos de Dios, y ustedes o vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Cada maestro en la iglesia tiene una recompensa también de parte de Dios. Así que, queridos hermanos que trabajan en la iglesia o que trabajamos dentro de la iglesia como maestros, sepan que hay una recompensa, pero esa recompensa viene de parte de nuestro Dios. Pablo, entonces, el apóstol enviado a los gentiles, viaja por todo el imperio romano, predicando el evangelio y dejando a personas que enseñen en la iglesia. Hoy día es la responsabilidad entonces de los directivos, de los que presiden en las iglesias, colocar a esos maestros, reconocer a esos maestros y orar por los maestros, porque ¿cómo vamos a enseñar dentro de la iglesia? Dice Pablo, como dechados del aire. No somos personas como cualquier otra, con defectos, con muchas virtudes también, pero también con muchos defectos, y necesitamos de parte de la iglesia la oración. Aquellos hermanos, cada uno en su labor, y así es como funciona el cuerpo de Cristo, orando los unos por los otros, cada quien haciendo el trabajo que le corresponde. Y termino con lo siguiente, queridos hermanos: si usted tiene un don y usted sabe cuál es ese don, póngase a trabajar en ese don. No entierre el don. No se niegue a ocupar lo que Dios le ha dado, sabiendo sobre todo que es para la edificación del cuerpo de Cristo y que sobre todo también hay una recompensa. Las dos cosas, no podemos quitar esta parte final. Hay una recompensa. Usted y yo tenemos el privilegio de servir en la iglesia y vamos a hacerlo con espíritu fervoroso y vamos a hacerlo con diligencia para la gloria de nuestro Dios. Que el Señor bendiga a quienes hacen esta labor, y para todos aquellos que no se han integrado en el servicio de la iglesia, trabajar para Dios, hermanos, dice Pablo, 1 Corintios 15, 57 y 58, no es vano. No es un trabajo vano. Servir al Señor es lo mejor que usted puede hacer para la gloria de nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.